Mi hermano, el consentido de la familia, me molestó durante años porque yo quería salir adelante y dejar la pobreza. Inventó chismes para arruinar mi compromiso y hasta trató de chantajearme. Así que decidí jugarle con las mismas cartas y fui testigo de cómo su mundo se derrumbaba. Cuando estábamos chicos, después del divorcio de mis papás, mi hermano mayor eligió quedarse con mi papá, el que tenía dinero, y se la pasaba haciéndome burla porque a mí me tocó vivir con mi mamá, que apenas tenía para lo básico. Pero la neta, yo estaba bien. Mientras Marcus celebraba sus 16 años con un Mercedes nuevecito en la mansión, yo iba a la prepa en camión, usando la tarjeta mensual que mi mamá compraba con muchos esfuerzos, y en serio me daba gusto por él. Inclusive, cuando papá se lo llevó a Tokio en jet privado en vacaciones, no me daba envidia. Yo por mientras chambeaba dobles turnos en el McDonald's para ayudar a mi mamá a pagar la renta. Mientras él subía fotos de cenas carísimas de sushi, yo comía sopa instantánea por tercer día seguido. Me mandó un mensaje: ¿sigue vivo el caso de caridad de mamá? Y hasta me reí con él, porque siempre supe que todas esas bromas y humillaciones por quedarme con mi mamá, al final me iban a servir de algo. Y así fue. Terminé la prepa con beca completa porque sabía que era la única forma de avanzar en la vida. Marcus, en cambio, tiró la toalla en segundo de prepa, seguro de que con el dinero de papá no necesitaba nada más. En esos años dejamos de hablar. Su último mensaje fue: la sangre no importa, el dinero sí. Me dolió, pero seguí el juego. Igual, de vez en cuando, le mandaba un feliz Navidad o feliz cumpleaños, porque en el fondo sabía que, aunque tuviera toda la lana de mi papá, Marcus no tenía amigos de verdad y que un simple mensaje mío, de su hermano, le podía alegrar el día. Fuera de eso, cero contacto. Solo sabía que vivía pegado a mi papá y fingía ser trader. Pensé que nunca lo volvería a ver, hasta que, a los 28, recién graduado de medicina y estrenando departamento chiquito, con mi compromiso reciente, sentí la necesidad de buscarlo. Quería que viera quién soy ahora, que se sintiera orgulloso de mí. Pensé que así iba a pasar, pero la vida me dio una sacudida tremenda. Llegué al café con una invitación para el baile al que llevaría a mi prometida, y con el reloj de mi abuelo, que guardé todos esos años para Marcus. Sí quería reconectar, pero cuando lo vi, casi no lo reconozco. Traía unos lentes oscuros carísimos, aunque estábamos adentro, y ropa de marca con la etiqueta todavía colgando. Lo más raro es que me abrazó y sonrió. Yo lo abracé, pero no bajé la guardia. Platicamos de cosas sin importancia, y apenas el mesero se fue, su verdadera cara salió. Le tronó los dedos de mala manera, como si el mesero fuera su empleado. Empezamos a ponernos al corriente, y me enteré que mi papá lo acababa de desheredar después de que chocó su tercer coche. Vi la oportunidad de invitarlo al baile, pero ni acababa la frase cuando me cortó. ¿Sigues jugando a la casita con los pobres? Lo miré directo, y ahí noté el rencor en su cara. Habían pasado 12 años desde el divorcio y seguía igual. Me sacó mucho de onda, y por primera vez, vi lo mal que estaba Marcus, completamente derrotado. La verdad, me quitó las ganas de todo y saqué el reloj del abuelo para dárselo. Pero ni las gracias me dio. Se burló. ¿La joyita del monte de piedad de mamá? Me quedé frío y sentí una rabia tremenda. Lo miré fijo, las manos me temblaban, y él, en vez de encarar, desvió la mirada como si le espantara ver lo que yo podía hacer. Me aguanté las ganas de soltarle una patada. Mejor le di donde más le dolió. Lo miré de frente y le hablé bajito para clavarle donde sabía que le dolía. Papá nunca te quiso. Se puso rojo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me acerqué más. Solo fuiste el trofeo de mamá. Y ahora sí, ya no pudo aguantarse y comenzó a llorar. Los lentes ya no tapaban nada, pero a mí ya no me importaba. Saqué la invitación al baile, la aventé sobre la mesa y le dije que era su última oportunidad de tener familia. Sin esperar respuesta, me paré y me fui. Ahora que lo pienso, ni siquiera debí haberlo invitado. Resulta que sí le dolió lo que le dije y tanto, que acabó yendo al baile a querer destruir todo lo que yo había logrado. 3 semanas antes del evento, Marcus llegó a mi edificio. El portero me habló porque estaba desconcertado por el tipo desaliñado que decía ser mi hermano. Lo vi por las cámaras de seguridad, vagando por el lobby con esos lentes absurdos. Ya ni la ropa de marca le ayudaba. Se veía todo desarreglado. A pesar de mis dudas, le abrí. Por suerte, Emma estaba en su club de lectura. Apenas abrí la puerta, Marcus entró tambaleándose y apestando a whisky. Recorrió mi depa sencillo como si auditara, pasando el dedo por los muebles baratos buscando polvo, y sin pedir permiso se dejó caer en el sillón. De inmediato sacó su celular y empezó a enseñarme capturas de pantalla. El perfil de citas de mamá, del 2009, cuando aún estaba casada. Mensajes con alguien llamado Brad. Le temblaban las manos mientras me enseñaba los chats. Justo por las fechas, era cuando yo estaba haciendo entrevistas para conseguir la beca, la semana más importante de mi adolescencia. Marcus me agitaba el teléfono en la cara, oliendo a alcohol, diciendo que mamá se vio obligada a hacer cosas por necesidad, que papá se enteró y por eso peleó tanto por quedarse con él. Todo se lo sabía de memoria. Seguro lo ensayó muchas veces. Revisé su celular. Sí eran mensajes reales, pero algo en su historia no terminaba de cuadrarme. Lo veía como buscaba mi reacción, como esperando hacerme sentir mal. Recordé cómo mi mamá en esa época estaba desesperada porque nos alcanzara el dinero. Incluso ese mes tuvo que empeñar su anillo de bodas para comprarme libros para el examen de admisión. Al día siguiente, Marcus ya no estaba.
Solo dejó la mancha de whisky en el sillón. Pero ahí empezó el problema. Emma recibió un mensaje de un número desconocido diciéndole que yo había dejado sola a mi mamá moribunda por irme a un congreso, con detalles que solo Marcus podía saber. En el hospital, mi jefe Morrison me mandó llamar. Alguien, anónimamente, presentó una queja diciendo que abandoné a mi mamá enferma. Morrison desechó la queja, pero al ver la foto en su escritorio de él con su hijo del que se distanció después de su divorcio, todo me recordó a la historia que me contó cuando me cachó viéndola, de cómo a él también el divorcio le costó todo. Ese mismo día fui a la bodega de mi mamá, buscando algo con lo que pudiera demostrar que Marcus estaba mintiendo. Revisando entre cajas donde guardé mis libros viejos, me topé con el diario de mi mamá de aquellos años. Me temblaban las manos mientras leía el ultimátum que le había dejado mi papá. Déjame quedarme con Marcus o te quedas sin nada del trato. La siguiente página me destrozó por dentro. Mi mamá había elegido quedarse conmigo antes que quedarse con el dinero. Había dejado a Marcus detrás para protegerme de la influencia de mi papá. Cuando llegué a casa, Emma ya me estaba esperando, con el celular en la mano. Sofía llevaba rato texteando con el grupo de amigas sobre un chisme que había escuchado en la comida. Algo de mi pasado real que Marcus andaba contando por ahí. Emma me buscaba la mirada, queriendo respuestas sobre el hermano del que nunca le había dicho palabra. Durante esa semana todo se fue aclarando. Marcus empezó a aparecerse en mi gimnasio a la hora que entrenaba en las mañanas. Luego lo veía en la cafetería donde siempre compro desayuno. Hasta su coche me lo topaba afuera del hospital cuando salía de los turnos de noche. Nunca se acercaba, solo vigilaba. Nada más para que yo supiera que estaba ahí. Un día, en la cena del domingo, James, el hermano de Emma y abogado, me apartó para hablar. Me confesó que, sin levantar sospechas, había investigado algunas cosas de Marcus. Descubrió movimientos raros de mi papá durante el divorcio, pero me advirtió que tuviera cuidado porque la gente desesperada es capaz de todo. Incluso la señora Shan, la vecina, me comentó que un tipo extraño anduvo preguntando mis horarios. Al describírmelo, supe de inmediato que era Marcus, vestido caro pero todo desaliñado. Ella, bien cautelosa, no le dio ninguna información porque sintió algo raro en sus maneras. Una noche, revisando LinkedIn para distraerme, vi que Marcus les estaba escribiendo a algunos colegas míos, presumiendo supuestas oportunidades de negocio. En su perfil, seguía diciendo que era un exitoso broker, aunque el esposo banquero de Sofía había visto ya su nombre en varias cuentas deudoras. También la doctora Patricia Chen, mi mentora y quien organizó el baile benéfico, me pidió hablar a solas después de la ronda. Con mucho cuidado, me contó que conoció a mi mamá hace años, e incluso testificó en el juicio por la custodia. Sabía de primera mano la verdad detrás de la supuesta venta de Marcus, esa que él tanto repetía. La segunda vez que fui al guardamuebles, encontré tras unos muebles viejos una caja llena de papeles legales del abogado de mi papá. Toda la historia de la venta solo era un invento legal para evadir impuestos. Mi mamá había hecho hasta lo imposible por mantenernos unidos, pero al final ganó el dinero de mi papá. Cada día, la confianza de Emma se tambaleaba más. Ya me preguntaba las cosas de frente. ¿Por qué nunca le hablé de un hermano? ¿Qué otras cosas le había ocultado? Las dudas de sus amigas se estaban filtrando en nuestra relación, justo lo que Marcus quería. 3 enfermeras con las que coincidí cuando trabajaba en el McDonald's me buscaron luego de que se enteraron de los chismes. Ellas sí recordaban al chavito que estudiaba entre turno y turno, ahorrando cada peso para la uni. Ese apoyo fue mi escape cuando la campaña de Marcus empezó a ponerse peor. Por eso decidí guardar todo lo que podía. Saqué capturas de pantalla de sus publicaciones antes de que las cambiara, y archivos de los videos de seguridad donde se le veía entrando a mi edificio. Todo ese rastro podría servirme, porque la policía ya me había advertido que esos casos de acoso familiar casi ni los atienden. La doctora Chen me conectó con Donna, la exsecretaria de mi papá. Platicando con ella en un café, me confesó que para papá esto no era nuevo. Ya le había dado dinero a Marcus para meterme presión justo en mi primer año de medicina. No había duda, Marcus era la herramienta favorita de mi papá cuando le convenía. Conforme se acercaba el baile, Marcus se fue volviendo más inestable. En Facebook subió una página conmemorativa de mamá, usando una foto de mi graduación pero cortándola para que ella no saliera. Su historia me pintaba como el hijo ingrato que la había dejado sola. Empezaron a llegar comentarios de extraños que ni sabían la verdad. Hasta los papás de Emma, que estaban emocionados por el baile, se pusieron serios la siguiente vez que oyeron mi nombre. Marcus los había hecho escuchar su versión en un restaurante, hablando fuerte y diciendo toda clase de cosas de su futuro yerno. Sus palabras eran puro veneno, bien escogidas para hacerme pedazos. Pero al mismo tiempo, la gente que realmente me conoce se empezó a unir a mi lado. Los sacrificios de mi mamá se platicaban en corto, y la influencia de Marcus ya solo pegaba entre desconocidos y en redes sociales. Mi gente de confianza seguía firme. El mero día del baile benéfico fui una vez más al guardamuebles de mi mamá. Ahí solo encontré pruebas de lo que Marcus no quiere aceptar. Él y yo somos víctimas de mi papá, solo que cada uno roto a su manera. Mi mamá nos quiso igual y dio todo para que no termináramos como él. Cerré el local y me fui al hospital. Sabía que esa noche Marcus no se iba a quedar cruzado de brazos en el baile. Se sentía en cómo se le subía el acoso. Iba a intentar arruinarme la vida frente a los que más me importaban. Pero yo ya tenía todo listo. La verdad, bien documentada. Y gente que sabía quién era yo realmente. La noche del baile llegó más rápido de lo que creí. Me arreglé el moño en el baño del hospital, las manos firmes pese a todo. Emma me esperaba en el coche, callada, mucho más de lo normal, y en vez del vestido rojo que iba a usar, se puso uno discreto. Nada más con ese cambio sabías cómo estaba. El salón brillaba con sus candelabros de cristal y se respiraba el apoyo de los donantes. En las paredes había exhibiciones de equipo médico, incluyendo mi granito de arena, un ultrasonido portátil por el que estuve ahorrando varios meses.
En la entrada nos recibió la doctora Chen, con esa mirada que me dejó claro que Marcus ya estaba dentro. Emma no me soltaba el brazo cuando entramos. Marcus estaba junto a la fuente de champán, usando un smoking rentado que le quedaba fatal, y las manos le temblaban mientras se echaba la tercera copa. Eso se notaba por el color de sus mejillas. Emma lo identificó de inmediato, pero no entendía quién era ese tipo tan mal presentado. Tuve solo unos segundos para decidir si lo reconocía o me hacía el que ni lo veía. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de Marcus retumbó por todo el salón. Se presentó como mi hermano delante de varios donadores, con el tono arrastrado de quien ya venía tomando desde el estacionamiento. Varios voltearon a vernos. Me apuré a interceptarlo antes de que alcanzara a los papás de Emma, que estaban platicando con gente del consejo directivo junto donde subastaban cosas. El champán en la copa de Marcus casi se derrama con el movimiento. Sus manos temblaban por nervios o quizás por la abstinencia. No lo sé. Los papás de Emma ya habían notado el desmadre. Su mamá, Caroline, nada más escuchó cómo la voz de Marcus retumbaba en el salón gritándome, el caso de caridad de mamá, tan fuerte que todos se enteraron. Después se soltó contando detalles de cuando de adolescente me robaba comida, pero lo mezcló con mala intención, nomás para hacerme ver mal. El papá de Emma me buscó la mirada entre la gente. Clarito se veía su preocupación. En eso, la doctora Chen llegó junto a mí con esa calma elegante que la caracteriza. Me dijo bajito que conocía a mi mamá de hace años, usando un tono bien neutral, pero el mensaje era muy directo. Ella estuvo en la audiencia de custodia, así que sabía la neta. Su sola presencia me sirvió de escudo mientras cada vez más invitados volteaban a ver qué pasaba. El guardia de seguridad de la entrada también estaba atento, solo que ya con la mano cerca del radio. Lo vi y le negué con la cabeza, porque sacar a Marcus solo armaría más relajo, y era mejor contener la situación llevándolo a un rincón más tranquilo. El guardia captó y se quedó alerta. Caminé con Marcus hacia una esquina callada por el guardarropa, pero el tipo se me zafó con una rapidez que ni yo esperaba. Fue directo, tambaleándose, a la mesa de subasta de donadores y todo mundo lo vio. Ahí, justo en el centro, estaba mi ultrasonido portátil, ese que me costó meses de ahorros. Marcus, haciéndose el que tropezaba, pegó con el codo justo en la orilla y el aparato se danzó hasta que se estampó en el piso de mármol. El golpe se escuchó en todo el salón, como si hubiera sido una pistola. Las pláticas se fueron a negro y todos se nos quedaron viendo. Justo en ese momento, el fotógrafo soltó el flash mientras yo alcanzaba a detener a Marcus. La foto terminó por mostrarme sosteniéndolo, como el hermano buenito cuidando al hermano desmadroso, aunque la sonrisa venenosa de Marcus no salió en la imagen. Para cualquiera que la viera, yo era el responsable y Marcus el pobrecito. La ironía me caló hasta los huesos. Sofía, la mejor amiga de Emma, se me acercó bien intrigada y con cero discreción. Marcus aprovechó y comenzó a echar historias de mi infancia, ensuciándolas con veneno. Sí, trabajé en McDonald's, pero él lo contó como si fuera algo vergonzoso. Sí, mi mamá batalló de dinero, pero la pintó como una madre desobligada. El esposo de Sofía, Nicholas, que es banquero, se acercó y le cambió la cara en cuanto cachó el nombre de Marcus. Me dijo por lo bajo que sabía de él por unos reportes de inversiones impagables en su firma, y la noticia se empezó a regar de mesa en mesa. Marcus ni enterado, tan concentrado como estaba en su show. El guardia entonces me hizo señas hacia el guardarropa, y mientras Marcus seguía acaparando gente y contando cómo abandoné a mi mamá, yo me escabullí a buscar. Atrás del abrigo de Marcus encontré impresos unos correos sobre el divorcio de mis papás. Me quedé helado con las notas del perito en custodia. Muchas veces se leía compensación económica, como si se tratara de un negocio y no de la vida. Los papeles legales básicamente confirmaban que mi papá había comprado a Marcus. El dictamen recomendó custodia compartida, pero los abogados de mi papá supieron cómo arreglar todo a su modo. Emma me cachó ahí, y el desconcierto en su cara se volvió dolor en cuestión de segundos. Me preguntó por qué no le había contado nunca que tenía hermano. Su confianza en mí, ya bastante golpeada por lo que llevábamos de semanas, se rompió un tantito más. Pude ver cómo empezaba a dudar de todo lo que pensaba que sabía de mí. Lo que quedó del baile fue un caos de control de daños. Marcus se adueñó del bar y, con cada trago, inventaba cuentos más locos. Yo me refugié con donadores que sí me conocen, dejando que mi chamba hablara por mí. Pero la duda ya se había plantado. Al día siguiente, Marcus se lució. Me emboscó en el estacionamiento del hospital saliendo de detrás de una columna mientras iba rumbo a mi coche, el celular encendido mostrando unas capturas de pantalla. Era el perfil de mi mamá en una página de citas de allá por 2009, todavía casada. Me aventó el celular y empezó a señalar mensajes con alguien llamado Brad. La fecha me dejó helado porque era justo en la semana de mi entrevista para la beca, el momento clave de mi adolescencia. Según Marcus, mi mamá engañaba a mi papá, o algo peor. Luego me enseñó otro mensaje donde ella le rogaba dinero a mi papá, del 2011, lo que, desde la mente retorcida de Marcus, probaba que lo vendió a cambio de ayuda económica, justo la temporada en que más la estábamos pasando mal. Marcus ya no solo armaba lío de frente, sino que Emma empezó a recibir mensajes de un número desconocido, acusándome de dejar morir a mamá sola por irme a una conferencia médica. Los detalles eran tan específicos que solo él podía saberlos. Cada mensaje que recibía Emma iba rompiendo más su confianza. Ese mismo día llegó una denuncia anónima al hospital, diciendo que había dejado morir a un papá enfermo. El jefe Morrison me llamó a su oficina
y aunque de volada desechó la queja, me dijo que su propio divorcio le había enseñado lo cruel que pueden ser las familias. La foto de su hijo, con quien está distanciado, en su escritorio decía más que sus palabras. En la tarde fui al guardamuebles de mi mamá buscando alguna prueba que desmintiera la versión de Marcus. Detrás de cajas llenas de mis libros viejos encontré el diario de mi mamá, de los años del divorcio. Ahí, en la letra temblorosa de ella, estaba clarito el ultimátum de mi papá. Dame a Marcus o no recibes nada. La siguiente entrada me rompió por dentro. Mamá me escogió a mí, no al dinero. Nunca entregó a Marcus porque no lo quisiera, sino para protegerme de la influencia de mi papá. Sabía que yo era el más vulnerable y el que más fácil podía salir dañado por él. Ese sacrificio la destruyó. El grupito de amigas de Emma andaba a todo lo que daba con los chismes de Sofía sobre la fiesta. Con mensajes y capturas, no tardaron en sembrar en Emma la duda de si de verdad quería a alguien que sería capaz de abandonar a su familia. El veneno se fue regando, justo como Marcus quería, y cada rumor se multiplicó en redes. En los días siguientes, el patrón obsesivo de Marcus fue clarísimo. Se aparecía en mi gimnasio desde temprano. Se quedaba viéndome de lejos. El barista del café me comentó que andaba preguntando qué pedía yo ahí, y durante mis turnos, su auto cambiaba de lugar en el estacionamiento del hospital. James, durante la comida en casa de los papás de Emma el domingo, me jaló aparte y me enseñó los hallazgos de su investigación legal. Mi papá manejó empresas fantasma, escondió bienes y hasta soltó sobornos al tribunal cuando el divorcio. Era mucho más que una simple pelea por la custodia. Me advirtió que gente desesperada como Marcus puede ser peligrosa si se sienten arrinconados. Una noche la señora Sang fue a mi puerta con cara de alarma. Resulta que un hombre mal vestido, pero con ropa cara, andaba preguntando por mis horarios. Lo describió tal cual a Marcus, hasta en la manera en que se movían sus manos de los nervios. En cuanto notó que algo no estaba bien, no soltó ningún dato, pero aún así me sentí invadido. En LinkedIn me topé con la jugada de Marcus. Andaba mandando mensajes a decenas de mis contactos, ofreciéndoles quién sabe qué negocios chuecos. Todavía alardeaba en su perfil de day trader exitoso, aunque Nicholas ya había comprobado que estaba hasta el cuello de deudas. Pero el acoso profesional era un fastidio total. La doctora Chen me pidió hablar en corto después de la visita médica, y lo que me confesó me sacudió durísimo. Años atrás, ella testificó en el juicio de custodia de mis papás. Vio cómo los abogados de mi papá torcieron todo para dejar como la mala a mi mamá. Sabía la verdad de la supuesta venta de Marcus, y cómo mi papá se aprovechó del sistema. Un día, revisando el guardamuebles, me encontré una caja llena de papeles de los abogados de mi papá, y ahí quedó claro que la historia de Marcus sobre su venta era puro cuento legal, inventado nada más para evadir impuestos. Mi mamá se partió el alma y nunca dejó de pelear para que no nos separaran. Metía apelación tras apelación, pero el dinero de mi papá aplastaba cualquier intento. Las preguntas de Emma se hicieron cada vez más duras en la medida que su confianza en mí se venía abajo. ¿Por qué me ocultaste que tenías un hermano? ¿Qué más no me has contado? El veneno de sus amigas ya se sentía en todas nuestras pláticas. Una noche regresó el anillo de compromiso a su caja, aunque lo dejó sobre el tocador, como si aún hubiera una pizca de esperanza en medio de todo este desmadre. 3 enfermeras que conocí en mis tiempos de McDonald's se comunicaron después de escuchar los chismes. Ellas se acordaban perfecto de ese chavo muerto de cansancio, estudiando entre turnos y ahorrando hasta el último peso para la uni. Su apoyo público en redes me ayudó a dar otra versión frente a las mentiras de Marcus, pero el daño se propagaba más rápido que cualquier desmentido. Me volví obsesivo documentando todo. Guardaba capturas de pantalla de sus publicaciones antes de que las editara, y las cámaras de seguridad mostraban cómo rondaba mi edificio. El expediente crecía, aunque la policía ya me había dicho que estos casos de acoso familiar casi nunca terminan en una orden de restricción. El Dr. Chen armó una reunión con Donna, la exsecretaria de mi papá, y lo que ella me contó durante el café fue para dejarme helado. No era la primera vez que Marcus se aventaba una campaña de acoso. De hecho, mi papá le había pagado para sabotear mi primer año en medicina también. Todo ya pintaba clarísimo. Mi papá usaba a Marcus cuando le convenía y lo soltaba cuando no. Por si fuera poco, Marcus creó una página conmemorativa en Facebook para mi mamá, mientras seguía con el acoso, y hasta usó una foto mía de graduación, recortada para que ella no saliera. Ahí contaba una historia en donde yo era el hijo cruel que la abandonó en sus últimos días. Mucha gente, sin conocerme, comenzó a dejar comentarios comprando su historia. Los papás de Emma escucharon a Marcus en una fonda del rumbo, contando a gritos mil cosas sobre su futuro yerno, a cualquiera que quisiera ponerle atención, y su veneno acabó esparciéndose por todos los círculos sociales. Caroline y su esposo ya no disimulaban la preocupación cada vez que salía mi nombre, y la emoción por la boda claramente se apagó, pero mi verdadera red de apoyo empezó a activarse. Los que me conocen de toda la vida no se tragaron las mentiras de Marcus. La verdad sobre los sacrificios de mi mamá circuló por otros caminos, entre sus enfermeras y colegas que salieron a defender mi nombre. Al final, lo de Marcus solo le pegaba a desconocidos y a los chismes de internet. Caroline me sorprendió al contar que ella sí se acordaba de haber visto a mi mamá años atrás en un banco de alimentos, pero la historia era otra. Mi mamá no iba por ayuda, al contrario, iba a servir de voluntaria semana tras semana, a pesar de sus propios problemas. Así, el rollo de víctima acomodada que inventó Marcus se empezó a caer.
Sofía terminó rechazando una invitación a cenar de Marcus porque Nicholas le puso el foco en todas sus mañas financieras. Hasta notó que Marcus tomaba fotos de su casa. Cada vez se portaba más raro. El banquero pasó el chisme sobre sus cuentas morosas y todos los conocidos se fueron enterando. Yo seguía guardando capturas de cada publicación que él hacía, armando una especie de línea del tiempo digital de su acoso. Era el mismo patrón. Publicaba algo incendiario, lo dejaba correr, luego cambiaba el tono para verse razonable. Todo era parte de una manipulación fría, no simples arranques de coraje. La visita de los policías solo vino a confirmar lo que me temía. Si quería defenderme, iba a necesitar toneladas de evidencia, pero aún así, la autoridad solo recomendaba arreglarlo entre familia y casi ni les interesaba el tema. Mientras no hubiera amenazas directas, Marcus podía seguir con su guerra sucia sin bronca. El sistema no tiene idea de cómo manejar estas guerras psicológicas. Las 3 enfermeras que me conocieron en McDonald's hablaron con Emma y dieron testimonio de cómo era yo. Siempre estudiando, prefería ahorrar que ir a fiestas. Nada que ver con la historia de Marcus sobre un chico mimado. Mis propios récords mostraban que sí había estado con mi mamá el día que Marcus decía que la abandoné. La mentada conferencia médica fue meses después de que ella falleció. Su versión simplemente no cuadraba, pero su habilidad para manipular emociones muchas veces distorsionaba todo. El Dr. Chen me conectó con más testigos del juicio de custodia, y cada vez salían más pruebas de cómo mi papá manipuló todo. Pagó a expertos para mentir en contra de mi mamá. Contrató investigadores privados para fabricar pruebas, y cada vez era más obvio que el objetivo era quedarse con Marcus. Mi única respuesta en la página conmemorativa fueron hechos. Puro dato, fechas, documentos, registros médicos, listas de visitas. Poco a poco los comentarios pasaron de atacar a entender, porque la verdad por fin empezó a colarse entre tanto escándalo. Luego llamaron del salón de fiestas de la boda. Alguien, que decía ser familia, pidió tener la lista de invitados. La descripción era idéntica a Marcus. Su acoso ya nos había invadido hasta las cosas más personales. Eso hizo que el miedo de Emma hasta le ganara al enojo. James se puso a investigar y dio con la demanda de Marcus contra mi papá, donde alegaba que yo recibía pagos secretos y exigía que a él lo trataran igual. Ya en el juicio salió todo a la luz. Mi papá les había cortado el apoyo a los dos por igual. Todo el drama de Marcus era, en el fondo, por falta de dinero y no por dignidad. Una vez, en un restaurante, quedó clarísimo lo frágil que estaba Marcus. La mesera mencionó delante de todos que había visto cuando le embargaron el coche, y ahí sí, se vino abajo, aventó el vaso y se fue hecho una furia, mientras todos lo seguían con la mirada. Ese desplante en público echó por tierra la imagen perfecta que tanto se había esmerado en construir. La amenaza de extorsión llegó por un celular desechable. $50,000 y desaparezco. Grabé toda la llamada. La desesperación se sentía en cada palabra. Esa grabación le abrió los ojos al grupo de amigas de Emma. Ya nadie podía hacerse tonto sobre cuáles eran las verdaderas intenciones de Marcus. Luego, en la segunda caja de la bodega, escondida entre cachivaches, estaban todos los archivos completos del abogado de mi papá. Resulta que la supuesta venta de Marcus era puro truco fiscal. Mi mamá nunca le vendió nada a nadie. No tuvo más remedio que escoger entre sus hijos para rescatar algo del divorcio. A medida que salió la verdad, la influencia de Marcus se fue desmoronando. Algunos desconocidos en redes aún le seguían creyendo, pero quienes sí me conocían ya no tragaban sus cuentos. Mi círculo de apoyo se fue volviendo más sólido, justo cuando las acciones desesperadas de Marcus lo dejaban sin aliados. Donna fue quien enseñó la prueba más fuerte. Cheques cancelados de mi mamá para Marcus de hace años. Los tenía guardados por si necesitaba defenderse de mi papá. Así me enteré de que mamá, a escondidas, había ayudado a Marcus durante mucho tiempo. Nunca imaginé ese tipo de sacrificio. Emma pospuso los planes de boda, pero no se fue. Bajo presión de su familia, guardó el anillo y lo dejó en su tocador. Nuestras charlas largas por las noches nos ayudaron a reconstruir la confianza, y yo terminé confesándole verdades dolorosas de mi infancia. Poco a poco, empezó a entender por qué había querido ocultar la existencia de Marcus. Ante la exigencia de que respondiera públicamente, me mantuve firme y no caí en provocaciones. Para mí, la dignidad era no engancharme en el juego de insultos que Marcus proponía. Cada vez que respondía con calma ante su caos, salía yo fortalecido, mientras lo suyo cada día se notaba más desesperado. El pleito final en la cafetería dejó al descubierto lo más profundo de su resentimiento. Llorando, ahora sí, lágrimas de las de verdad, admitió que siempre supo que mi mamá me quería más, que ella había peleado por mí y que aún así no dejó de sacrificarse por él. Esa diferencia lo tenía amargado desde niño. Yo aparecía como contacto de emergencia en los papeles médicos de mi mamá, y las bitácoras de visitas confirmaban que nunca la dejé sola en su enfermedad, lo que derrumbaba por completo el teatro de abandono que Marcus quería vender. La realidad salió a la luz entre papeles, no a gritos. Tanya, la novia, lo mandó a volar apenas se enteró del intento de extorsión. Su frágil red de apoyo colapsó de una vez. Quiso aislarme, pero fue él quien terminó solo. Vecinos y compañeros de trabajo, por su cuenta, empezaron a decir que Marcus no andaba bien. Un día, después de varios desplantes, el portero ya no lo dejó entrar a mi edificio. Las posibilidades que tenía para acosarme se iban reduciendo cada vez más, conforme más gente reconocía sus actitudes. Mis amigos de la Facultad de Medicina organizaron una colecta para la asociación favorita de mi mamá, y la respuesta de la gente fue tan positiva que la iniciativa de Marcus acabó volviéndose un motor para hacer el bien. La recaudación superó la meta al poco tiempo. Marcus intentó armar otro numerito en mi hora de comida en el hospital,
y acabó sacado por seguridad, gritando que lo traicioné. Ese berrinche público acabó por demoler su credibilidad. Hasta los colegas que antes tenían dudas de mí, por fin vieron cómo eran las cosas. Los papás de Emma, sin rodeos, dejaron fuera a la parentela tóxica de las invitaciones a cenar, y en el estante de fotos familiares ahora yo ya tenía mi lugar. Eso, para mí, fue sentir que iba ganando la batalla contra la estrategia de Marcus para dejarme solo. Marcus acabó vetado en todos lados: el hospital, el salón, mi propio departamento. Su acoso terminó por sellarle la puerta en cada rincón de mi vida. Ese aislamiento que planeó para mí terminó siendo su propia condena. Donna contó que reemplazó a la primera secretaria de papá. Ella renunció porque le pidió mentir sobre la muerte de su esposa anterior. El hábito de usar a los hijos como piezas en sus jugadas financieras venía desde hace años y no nos aplicó solo a nosotros. Papá destrozó varias familias con el mismo método. Aprovechando que nadie me pelaba, me aseguré de que los programas juveniles que me ayudaron siguieran funcionando, pese a los recortes del hospital. Una donación anónima, igualito a lo que Marcus había gastado en molestarme, fue la mejor manera de devolverle el golpe. Convertir su destrucción en algo bueno se volvió mi forma de cerrarle el paso. Mis colegas médicos organizaron una cena, y ahí, entre tragos y risas, cada uno contó sus historias de familias tóxicas. Todos tenían a alguien que confundía la sangre con posesión y exigía lealtad solo para causar dolor. Cuando Marcus intentó meter mano en el trabajo de Emma, los sistemas de seguridad le bloquearon los ataques de phishing y su acoso digital se topó con puros muros tecnológicos. Cada fracaso lo desesperaba más. Hasta un chofer de Uber que ya le conocía el modo se negó a seguir llevándolo. Notó su actitud errática y las indirectas amenazantes. Gente que ni nos conoce ya percibía el peligro que Marcus representa, para sí y para los demás. La gente del consejo del hospital empezó a decirme que les admiraba cómo mantenía la calma bajo presión. Al final, los ataques públicos de Marcus terminaron por resaltar mi profesionalismo en lugar de perjudicarme. Su acoso acabó siendo, sin querer, mi carta de recomendación. Los estados financieros de papá, que Marcus metió en la demanda, sacaron a la luz décadas de manipulación. Usó a sus hijos como piezas en un tablero de fraudes y emociones. La magnitud de su enfermedad quedó retratada en los expedientes del juzgado. Cuando se acercaba el aniversario de la muerte de mi mamá, el miedo era inevitable. Sabía que Marcus planeaba alguna movida en el cementerio. Tuve que decidir si acudía y me arriesgaba al pleito, o si renunciaba a mi ritual solo para evitarlo. La prensa local finalmente contó la historia del fondo benéfico y, sin quererlo, expuso el acoso de Marcus. Sus ataques perdieron impacto cuando todo el mundo comenzó a atar cabos. La cobertura dejó el escándalo y se volvió inspiración. Me costó aceptar que al ganar, Marcus perdía el último lazo con alguien que aún se acordaba de quién era antes de la mala influencia de mi papá. Yo era para él lo único que quedaba del hermano que fue antes de que el dinero lo pudriera todo. Por eso, mi triunfo no se sintió a celebración. Mandé un solo mensaje y bloqueé todo. Un perdón, un deseo honesto de que buscara ayuda, un adiós. Vi varias veces que leía y releía mis palabras. Se volvieron su obsesión, lo único que veía en la pantalla. El abogado de la familia de Emma le mandó una advertencia legal, poniendo límites claros para la boda. Lo legal terminó por respaldar lo personal. Las formas de acoso de Marcus desaparecieron cuando por fin las autoridades le pusieron un alto. La verdad sobre los sacrificios de mamá empezó a hablarse sin tapujos entre la familia y los vecinos. Su ejemplo de elegir el amor por encima del dinero hizo eco entre otros papás y mamás, que también habían tenido que tomar decisiones así de duras. La versión de Marcus se cayó en pedazos ante los recuerdos colectivos. Una persona me buscó en línea y en privado me confesó que su propio papá la había manipulado a través de sus hijos y acabó perdiendo a toda su familia por lo mismo. Ese mensaje me dejó claro lo frecuente que era este tipo de tragedias. Marcus sí fue al panteón, pero ya había flores frescas. Yo había ido desde el amanecer, siguiendo mi costumbre, y así me evité cualquier escena. El jardinero vio la cara que puso Marcus al darse cuenta de que yo sí estaba al pendiente. Luego me dijo que lo vio quebrarse cuando se enteró de que iba cada mes. Tantos años de visitas echaban abajo cualquier historia de abandono. Marcus se soltó llorando entre las tumbas. Toda esa realidad que había inventado se desmoronó. Sus cuentas de inversión se las cancelaron para siempre por fraude. Acabó viviendo en un motel barato porque ni papá le respondía a las llamadas. Así, el hijo consentido por fin entendió lo que era ser dejado atrás. Nosotros seguimos preparando la boda, ahora con más calma y una lista de invitados mucho más pequeña. La confianza fue el único filtro para saber a quién invitar. La fiesta quedó íntima, y era obvio que ni Marcus ni ninguno que le creyó entraría. Pero de los días finales de mi mamá, aparecieron aliados de donde menos lo esperaba, como enfermeras que dieron testimonio del cariño que siempre nos tuvo. Sus últimas palabras, me contaron, fueron para Marcus, pero no de enojo, sino deseándole que un día encontrara calma en su vida. Hice una cronología mostrando todas las oportunidades que Marcus tuvo, mientras yo me fui ganando todo. Al final, los hechos dejaron la historia clarísima. Ser privilegiado no aseguró el éxito, y tampoco la carencia prometió el fracaso. Tanya, la ex de Marcus, volvió a buscarme para contarme cómo la manipuló igual que a mí. Puro aislamiento, chantaje emocional y abuso con el dinero. Todo era el mismo patrón, solo distinto público. Y con el tiempo todo quedó expuesto. La verdad salió a la luz cuando Vicky, la mejor amiga de mamá, regresó de viaje tras su propio divorcio y llegó a mi casa con una caja de cartas que mamá nunca alcanzó a mandarnos. Temblando, me entregó la caja, explicando que las había cuidado años esperando el momento adecuado.
Las cartas dejaban claro que mamá tenía todo planeado. Dejó que papá se llevara a Marcus y pensara que ganaba, convencida de que su propio ego acabaría por separar a padre e hijo, mientras ella me protegía aunque tuviéramos menos. En una de las cartas, mamá detallaba que ella quería que yo aprendiera empatía y valores, cosas que el dinero de papá nunca me daría. Luego salieron unos correos filtrados anónimamente donde papá explicaba a su abogado cómo no pensaba dejarle nada a ninguno, usando a Marcus como marioneta y manteniéndome presionado para no defenderme legalmente. La frase «librarme de las obligaciones con los muchachos» se repetía en varios correos. Y de pronto mi gente más cercana se movió sin que yo pidiera nada. El doctor Chen organizó una reunión en el hospital para aclarar cualquier cosa sobre mi reputación, y varios colegas que me conocían de años presentaron cartas de apoyo. Todos cerraron filas para que los inventos de Marcus no afectaran mi trabajo. Al día siguiente, Marcus me estaba esperando en el estacionamiento del hospital. Las cámaras lo grabaron mientras intentaba abrir mi coche, y cuando vio que no podía, se sentó a un lado, hecho bolita y temblando. Así lo encontró el personal de seguridad, todavía llorando una hora después. Yo llegué en ese momento, y ahí estaba, todo sucio de la ropa de diseñador por el piso del estacionamiento. El jefe de seguridad me preguntó si quería levantar cargos por invasión. Marcus me miró, completamente destrozado. Por primera vez desde niños, vi a mi hermano, y no al peón de papá. Emma llegó rápido porque su celular le avisó. Vio la escena con Marcus retenido, yo parado sin saber ni qué decir y los guardias esperando instrucciones. Su familia le echaba presión para que metiéramos cargos y así proteger nuestro futuro de los problemas de mi hermano. Yo, en vez de eso, pagué la fianza callado y sin decirle a nadie, y manejé solo de regreso, procesando todo lo que acababa de pasar. Me vinieron recuerdos de Marcus enseñándome a andar en bici, compartiendo galletas escondidas cuando mamá decía que no, defendiéndome de los bullies antes del divorcio. Alguna parte de mi hermano seguía viva, encerrada dentro de todo lo que papá le había hecho. La decisión se me presentó clara. Iba a cubrirle la terapia a Marcus en vez de denunciarlo. Cuando se lo solté durante la audiencia de fianza, se salió del juzgado hecho una furia. No pudo con el orgullo de aceptar ayuda de su hermano, al que tanto había dañado. A las 2 de la mañana recibí una foto de Marcus. Era la baranda de un puente con el río abajo, el mismo donde íbamos a pescar con mamá de niños. Reconocí de inmediato el lugar y ni hacía falta mensaje. Era su manera de decirme dónde estaba. Ahí fue donde pescamos juntos nuestro primer pez. Mamá aplaudiendo felices. El golpe de nostalgia fue brutal. Por un rato fuimos familia, antes de que el dinero y la manipulación destruyeran todo. Agarré mis llaves y me fui manejando, solo por calles vacías. Encontré a Marcus en la orilla del puente, sentado con las piernas colgando. No volteó cuando me acerqué, pero pude ver cómo se tensó. Me senté junto a él, en silencio, dejando correr el tiempo. El río pasaba abajo, oscuro, y sin importarle nada. Pasaron como 20 minutos hasta que Marcus habló, entre llantos, y me confesó que a los 18 papá lo hizo firmar unos papeles donde renunciaba a toda herencia, con tal de mantener el fideicomiso. Ese papel lo dejó amarrado a papá, dependiendo aún más de él y creciendo su coraje. Me fue soltando la verdad poco a poco. Papá lo volvió en contra de mamá a propósito. Le inventaba pruebas, contrató actores para hacerse pasar por amantes y así llenarle la cabeza de odio. Cuando Marcus por fin se dio cuenta de la manipulación, ya era demasiado tarde y el enojo lo tenía consumido. Se había convertido justamente en lo que papá quería, su arma contra cualquiera que pusiera en duda su historia. Desde el puente marqué al Dr. Chen y le expliqué lo que estaba pasando. Llegó en menos de media hora, ya no en calidad de mi mentora, sino como la psiquiatra que conocía de primera mano todo el desastre de mi familia. No más aparecer, todo dejó de ser un drama familiar y se volvió un asunto médico. La decisión era clara: o metíamos a las autoridades, arriesgándonos a destrozar todavía más a Marcus, o lo tratábamos como lo que era, una emergencia médica entre los nuestros. Yo firmé como responsable médico para que pudiera quedarse de manera voluntaria, cuidando la poca dignidad que le quedaba y asegurándome de que sí recibiera atención. Marcus entró al hospital esa misma mañana y, cuando lo evaluaron, salió a la luz que llevaba años abusando de medicamentos controlados, algo que jamás me hubiera imaginado. Me hice cargo de todos los gastos, aunque la familia de Emma no estuvo nada de acuerdo. Sus razones eran válidas, pero no podía darle la espalda al hermano que alguna vez conocí, aunque él ya me hubiera dejado de lado. Ese mismo día, papá me llamó después de enterarse del ingreso de Marcus. Sus amenazas de desheredarme ya no me importaban. Jamás esperé nada de él. Le colgué el teléfono antes de que terminara de hablar, porque su enojo ya no cambiaba nada frente a todo lo que él mismo había provocado. 3 días después, Marcus me mandó su primer mensaje desde la clínica. Solo decía gracias, sin más ni menos. Esa palabra de tan pocas letras decía muchísimo. Por primera vez en más de 10 años, reconoció que yo lo había ayudado, sin pedir nada extra. La boda siguió adelante, sin tanto lujo pero con mucho más significado. Marcus envió una carta desde la clínica, pidiéndome que la leyera yo solo. Sus palabras fueron directas. Gracias por elegirme cuando nadie más lo hizo. No pidió estar presente. Entendía que parte de sanar era aprender a poner límites. Fueron 6 meses en los que Marcus fue reconstruyendo su vida en silencio. Empezó lavando platos en un restaurante. No fallaba a sus juntas de AA y siguió con la terapia. El hijo consentido acabó por entender lo que era ganarse la vida de verdad. De vez en cuando me escribía, siempre con mensajes cortos y nunca pidiendo dinero. Se volvió costumbre vernos cada mes para tomar un café, inventando una nueva rutina donde ya no salía el pasado a colación. Las pláticas eran superficiales, que si el trabajo, el clima, los deportes,
deportes, pero el simple hecho de estar ahí juntos valía más que lo que decíamos. Poco a poco aprendimos a ser hermanos otra vez, sin el veneno de papá metido entre los dos. Un día el abogado de papá nos contactó a los dos para avisarnos de cambios en el testamento, todo después de que papá tuvo un infarto leve. Hasta en la cama del hospital seguía jugando a manipularnos, prometiendo generosidad sin soltar el control ni tantito. Los dos preferimos no ir a visitarlo. Nuestro silencio dijo más que cualquier pleito cara a cara. Pasaron 2 años y ahí estuvimos los dos juntos en el funeral de papá. Marcus llevaba 300 días limpio. Ninguno dijo nada durante la ceremonia, pero entre los dos estaba claro todo lo que sentíamos. El arma y el blanco por fin eran hermanos de nuevo, de acuerdo en no repetir nunca el ejemplo de papá. El cambio real fue lento. Yo logré acomodarme bien en lo profesional, y Marcus halló propósito dirigiendo un centro de rehabilitación. Su experiencia ayudaba a que otros no cayeran en lo mismo. Cuando Emma quedó embarazada de gemelos, vivimos una alegría imposible de imaginar hace años. Les pusimos los nombres de los abuelos, que sí nos dieron amor, mi mamá y el papá de Emma. Marcus se volvió ese tío que sí está, que se mantiene sobrio y va creando nuevas costumbres. Ahora nuestros mensajes diarios ya no eran sobre dinero ni pleitos viejos. Hablábamos de esperanza y de la familia que estamos formando por elección. La tumba de mamá hoy recibe 2 ramos de flores cada mes. Puede que no heredamos la fortuna de papá, pero conseguimos algo mucho mejor. Nos salvamos de seguir su historia, y lo hicimos por decisión propia, no por coincidencia. Los hermanos que antes eran como armas el uno contra el otro, aprendieron a bajar la guardia y estar en paz.